buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Sanamente. Estoy con ustedes, Michelle Jaques, psicoterapeuta, máster en educación con acentuación en desarrollo cognitivo, certificada en psicología clínica, psiquiatría y salud mental, diversos diplomados relacionados con psicología y sus diferentes enfoques. Con mi compañero y amigo Roberto Urbi, coach en gestión emocional, médico tradicional mexicano e instructor en mindfulness, miembro fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos con el tema de bipolaridad. Bueno, antes de entrar en materia, yo sé que ya llevamos 3 programas, pero creo que es un tema bastante amplio y que nos da para seguir aportando. Entonces vamos a empezar el programa el día de hoy haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en los episodios anteriores y antes que nada, agradeciendo a Radio Chilanga por este espacio, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos de la semana y también recordándoles que pueden comunicarse con nosotros ya sea por medio de nuestras redes sociales o bien al WhatsApp 614-140-3414 o 614-409-6510. Bien, Mitch. ¿En qué nos quedamos y a dónde vamos ahora? Vamos a recapitular qué es lo que hemos visto primer episodio, segundo episodio. Vimos los criterios diagnósticos del DSM-5, su diferenciación, la codificación, las especificaciones, qué eran los delirios, las alucinaciones. Vimos las características, las cifras de la bipolaridad tipo 1. Vimos el espectro bipolar de Akiscal, que son 9. Vimos los síntomas prodrómicos, que son lo que nos va avisando que ya se acerca un episodio. Vimos las causas biológicos, los neurotransmisores, la genética, los detonantes contextuales. Hablamos también sobre los trastornos físicos que afectan al diagnóstico, tanto en manía como en los estados depresivos. Vimos también ya la comorbilidad y los tratamientos farmacológicos. ¿Cuáles son los principales fármacos que se manejan? Que solamente el especialista, el psiquiatra, es el que puede atender esto. Y los efectos secundarios y cómo tratarlos, los efectos secundarios de los fármacos. Ahora, ¿qué te parece? Para hacer como lo vimos en los criterios del DSM-5, se debe presentar también al menos un episodio de depresión mayor. Me gustaría ver los criterios del DSM-5 para un episodio de depresión mayor. Se necesitan 5 síntomas. De estos 5 síntomas, por fuerza debe presentar el estado de ánimo deprimido o bien una pérdida del interés o del placer, como ya lo habíamos mencionado en algún momento, la anedonia. Otro de los síntomas es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, la mayor parte de los días, es decir, casi todos los días. Puede ser que esta información la captemos del paciente, que se le llama información subjetiva, o los síntomas, o que sean los signos, es decir, por la observación de alguien más. Por ejemplo, que nos comente es que se le ve lloroso, lo veo como más desanimado, etcétera. En niños y en adolescentes, este estado de ánimo puede ser que se muestre irritable, solamente en niños y en adolescentes. Otro síntoma es la disminución importante del interés, que es la anedonia, por casi todas las cosas, por todas las actividades, la mayor parte de los días y la mayor parte del día. Igual puede que esta información la obtengamos ya sea de manera subjetiva u objetiva. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o bien puede ser aumento de peso. El DSM-5 nos marca que
debe presentarse una modificación del más del 5% del peso corporal en un mes. Entonces puede ser disminución o aumento del apetito todos los días, la mayor parte de los días. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. ¿Qué es esto de agitación o retraso psicomotor? Agitación es cuando vemos a la persona moviendo mucho las manos, la onicofagia, mordiéndose las uñas o los padrastros, pellejitos, rascándose mucho la cabeza. Incluso puede ser que veamos a la persona caminando de un lado a otro en la misma habitación o que esté dando vueltas. Y en el retraso podemos verlo, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, que consuman benzodiazepinas, que anden más tranquilos, más relajados, incluso su forma de hablar es mucho más lenta. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días, que eso también lo habíamos visto en abulia y en apatía. Sentimiento de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada. Incluso puede ser esta culpa delirante, es que todo, absolutamente todo es mi culpa, ¿no? O sea, falleció, por ejemplo, un tío y yo ni estaba y es que yo soy culpable. Entonces ahí estamos hablando que es una creencia fija que no está basada en la realidad, o sea, no tendría sentido. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes, pareja, familiar. Y se tiene que presentar estos síntomas durante 2 semanas. Estos son a grandes rasgos los criterios del DSM-5 que nos marca para poder hacer un diagnóstico del episodio depresivo mayor que se necesita para hacer un diagnóstico del trastorno bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2. Fíjate qué importantes son los tiempos. Con cada uno de los criterios diagnósticos siempre marca una temporalidad específica, porque muchas veces tenemos variaciones emocionales por un lapso corto de tiempo y mucha gente se predispone nada más porque tiene algunas ideas de los rasgos y ya estoy deprimido o ya... No, espérate, debe de ser una situación que se presente durante un determinado tiempo. Vamos, a fin de cuentas, que un niño tenga 2, 3 días pesadillas en una semana, pues quiere decir que algo lo está alterando, pero no estamos hablando de un terror nocturno, por decirlo de... Un cuadro depresivo mayor. O de un cuadro depresivo mayor. Entonces es bien importante poner atención a los tiempos para evitar sugestionarnos e ir a caer en una situación que nosotros mismos nos estemos provocando algún inicio de trastorno o algún falso trastorno. Sí, los tiempos y también la intensidad, o sea, porque a veces, y esta parte también que mencioné al final, de si hay un deterioro en alguna área de nuestra vida, si ya este síntoma que yo tengo ya me está causando problemas en el trabajo, por ejemplo, hipersomnia, ¿no? O insomnio, las horas de que ya no estoy durmiendo, entonces ya que en el trabajo ande mal, que ya estoy teniendo problemas con mis compañeros o con el jefe, entonces son muchos los criterios, son muchas las especificaciones que hay que hacer. Entonces sí, o sea, justo ahora se está muy, muy de moda esto de que no ando depre y en realidad la depresión es otra cosa. Por ejemplo, mencionábamos la línea basal, ¿no? El estado eutímico es normal completamente. Vamos en el estado eutímico, todos tenemos algún evento en la vida que nos puede llevar hacia abajo, pero es un hacia abajo, vamos a decir 2, 3 puntos, volvemos a la línea del estado eutímico. Puede ser que algo me enoje mucho, que algo me cause mucha euforia, subo 2, 3 puntos y regreso. Y en una depresión estamos hablando que la bajada, estamos hablando que son 10, 15, 20 puntos. Y esa es una diferenciación muy importante a la hora de platicar o de decir ando bien depre por una tarde, ¿no? Por unas horas. Entonces, sí. Fíjate que yo siempre he tratado de diferenciar esa parte. Cuando trato con algún cliente, con algún paciente, ya sea por cuestiones emocionales,
tanto dentro de la herbolaria como dentro del coaching y demás, yo trato de hacerles la aclaración, a ver, espérame, cuando me dicen, es que siento que estoy deprimido, a ver, espérame, es que una cosa es la depresión como se entiende culturalmente, que estamos hablando de un episodio por algo situacional concreto, justificado, que no es por restarle importancia, pero que va a pasar. Ujú. Otra cosa es una depresión situacional, ya cuando estás entrando ya digamos a un trastorno, pero apenas estás en las fases iniciales, que ya es una cuestión terapéutica, que ya es una cuestión importante, que ya no se va a quitar solo, sin ayuda, que echándole ganas. Y otra cosa es ya una depresión clínica como Ujú. tal. Entonces, y desafortunadamente conforme se ha popularizado, digamos, la idea de la salud mental, hemos caído en ese normalizar o predisponernos a que cualquier cosa ya también la gente lo quiere ver como si fuera un trastorno. Y no, espérame, una cosa es lo que popularmente se dice y Ujú. no quieres saber lo que se siente una depresión clínica. No, no, no. No, y aparte, la depresión clínica, como habíamos mencionado, o sea, es algo biológico, es algo eh, con los neurotransmisores. Hay una baja en los niveles de serotonina. Y esto necesariamente tengo que atenderlo con psicofármacos. Entonces, sí, hay una diferencia muy, muy grande. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro programa dentro de qué hago, qué puedo hacer, o más bien qué no hacer cuando mi amigo, mi familiar está en un estado maníaco o depresivo. Esto hay unas como generalidades, pero en realidad tiene que ver mucho la persona, o sea, su temperamento, el conocerlo. Por ejemplo, me estaban pidiendo recomendaciones respecto a un paciente eh, y son muy diferentes, aunque sea el mismo diagnóstico, vamos a suponer un trastorno obsesivo compulsivo, son muy diferentes a las recomendaciones que doy en un obsesivo compulsivo, en otro paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sí tiende a ser muy diferente estas recomendaciones, pero principalmente es, por ejemplo, en un estado depresivo, pues es no pedirle que se anime o que cambie lo que está sintiendo, que ahora lo mencionas mucho, el échale ganas, si se puede. Es una burla para alguien que tiene un problema Sí, real. entonces sí, claro, esto lo que puede hacer es hacerlo sentir peor. Entonces hay que recordar que esto no es una elección de la persona. No evitarlo, no demostrarle lástima, tampoco obligarlo a salir o a realizar actividades si no se encuentra listo para ello. No culparle también, no humillarlo, no burlarse de la persona. Así como en generalidad, pero sí va a tener mucho que ver el paciente, su temperamento, incluso a grados académicos, su contexto, su trabajo. Por ejemplo, en el episodio maníaco hay algunas otras recomendaciones de qué no hacer. No demostrarles lástima. Es muy importante aquí no creerle todo lo que dice la persona, porque en este episodio se tiende mucho a exagerar, pero sí demostrarle confianza y apoyo. No dejarlos hacer deporte o actividades extremas, porque se tiene un sentido disminuido del peligro y esto puede ser muy riesgoso en estos estados maníacos. No tratarlos cruelmente, no evitarlos, no ignorarlos, no culparlos tampoco, no humillarlos, burlarse, no permitirles dentro de lo que podemos, no permitirles hacer negocios o manejar grandes sumas de dinero, porque existe un sentido alterado de lo que se puede lograr, como ya lo habíamos visto en el primer episodio, ¿no? Esta parte de las compras compulsivas y el voy a poner todo mi dinero en una apuesta o voy a hacer algún proyecto y meto todo el dinero ahí. No, y que en general tienen una capacidad, mientras están en el episodio maníaco, hay personas que muestran una capacidad impresionante para generar dinero también, Uh-huh. para generarlo y para quemarlo. Sí, totalmente. Entonces, bien, esas son las cosas que no debemos de hacer. Pero esto es súper importante, Roberto. ¿Qué
¿qué puede hacer el cuidador para cuidarse? Porque muchas veces el cuidador termina en un burnout, en un estado exhaustivo, pierde totalmente su vida. Entonces es muy importante el autocuidado, súper importante. Eh, Algo que puede hacer el cuidador es aprender a reconocer los síntomas que ya habíamos visto, los de inicio. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco en mi familiar o en mi amistad que ya están saliendo los síntomas, en ese momento yo puedo ayudarle a la persona a encontrar ayuda, ya sea de un profesional o herramientas que tenga que le han ayudado en el pasado. Esto, aunque se escuche como muy superficial, esto puede ayudar muchísimo a que el episodio sea menos severo, a que evite hospitalizaciones, a que sea mucho más corto. Entonces, obviamente esto me va a ayudar a mí como cuidador también. No dejar de hacer actividades favoritas. Por más que tenga que cuidar a mi ser querido, es muy importante que puedas sacar tiempo para ti. Hacer las cosas que te gustan, leer un libro, pintar, cantar, hacer algún deporte, salir con las amigas. Eso es súper importante, no dejar las actividades. Y esta es también, sobre todo esto se da mucho con las familias, cómo me voy a cuidar. La bipolaridad no inutiliza a la persona. Entonces hay que recordar que por más que esté presente este trastorno bipolar, y se encuentre sintiéndose muy mal, esto no quiere decir que ya no sea la persona autosuficiente. Por el contrario, es importante integrarla a los quehaceres, a las rutinas del hogar. Esto puede ayudar mucho a que no se enfoquen tanto en sus emociones. Y al mismo tiempo pues se hacen ejercicios, se integran a esta rutina familiar y pues la carga de quehaceres se alivianan también para a toda la familia en general. ¿Sabes qué también, Mitch? Y no nomás con este trastorno, sino en todos los trastornos en general, el rol de la persona que cuida o que acompaña a una persona que está con una problemática mental es igual al rol de la persona, igual al rol del enfermero. ¿En qué sentido? Si tú eres enfermero y tienes que tratar con personas enfermas, pues estás más expuesto que el resto de la población Sí, claro. a poderte contagiar. Digo, si cuidas a alguien que tiene gripa, pues es muy fácil que tú te engripes también, ¿no? En la cuestión de trastornos mentales, la diferencia es que una enfermedad mental corre, corres el riesgo de terminar, si estás constantemente tratando con una persona con un trastorno mental, corres el riesgo de también contagiarte, por así decirlo, no de la misma enfermedad mental, pero el desgaste psicoemocional de estar cuidando o de estar atendiendo, de estar acompañando, es tal que también te puede detonar a ti si no llevas una higiene mental y emocional correcta. Entonces es bien importante también el estar con una sana distancia, digamos, emocionalmente hablando, de la persona, no compadecerla, no juzgarla, pero tampoco involucrarte tanto al grado de querer que la persona no tuviera la enfermedad que tiene, ¿no? El trastorno que tiene. En la medida en que dejas de pelearte con esa parte y que lo entiendes como lo que es una enfermedad, Ujú. en esa medida también te puedes tú empezar a cuidar más y puedes tomar precauciones para evitar empezar a trastornarte tú también. Sí, de hecho también muchas veces es importante como familiar tomar también un proceso psicoterapéutico, aprender a esa parte que es como a separarte, a también yo no engancharme, porque si no también estaríamos hablando de cómo incluso cuando yo me engancho tanto con este familiar, eso también puede hacer detonar en el familiar algún episodio que estábamos hablando sobre los detonadores contextuales. Entonces sí, eso es súper, súper importante y si es necesario, psicoterapia. Incluso hay como grupos que trabajan justo con la pareja, con los hijos, con la familia completa de cómo sobrellevar esta enfermedad.
Roberto, faltan los criterios del bipolar tipo 2. No hemos visto los criterios del bipolar tipo 2. En realidad es básicamente los criterios del bipolar tipo 1 con una diferenciación. En el bipolar 2 no hay un estado maníaco y no hay psicosis en el estado de manía. Puede presentar psicosis, pero en la depresión mayor. Entonces, si yo en estado hipomaníaco presento una psicosis, algún tipo de delirio o alucinación, en ese momento paso al trastorno bipolar 2. Primer criterio, un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistente, elevado, expansivo, irritable, tengo mucha energía, pero aquí dura mínimo 4 días consecutivos y debe de estar presente la mayor parte del día y casi todos los días. Síntomas, tiene que haber tres síntomas al menos. Y estos síntomas representan un cambio muy notorio del comportamiento habitual. Uno es el aumento de autoestima o sentimiento de grandeza, que también ya lo habíamos hablado dentro de las características. Una disminución de la necesidad de dormir, igual que en el bipolar tipo 1. Está más hablador de lo habitual. O bien puede presionar para mantener las conversaciones. ¿Has tenido algún ejemplo de personas que es como que igual no hablan tanto, pero esta presión de no quiero dejar la conversación? Sí, es bastante, sobre todo, digo, y es un síntoma común, digamos, cuando a alguien le está pasando algo, según la personalidad del individuo, pero es relativamente común toparse con que si alguien está pasando por algo, trata de encauzar hacia ese rumbo, a eso es a lo que se refiere ese rasgo, ¿no? Es que puede ser mantener la conversación, incluso, por ejemplo, si traigo yo la idea de un proyecto, a lo mejor no es algo que me está pasando negativo, puede ser incluso algo positivo, traigo este proyecto, entonces platícame o me acerco, ¿no?, a una persona que tenga que ver con el proyecto y quiero que me esté diciendo y para seguir aprendiendo y no dejo que se vaya esta conversación, pero puede presentarse en cosas tanto, por así decirlo, agradables o desagradables. La idea es no dejar que la persona se vaya y seguir en la conversación. Fuga de ideas, los pensamientos van a gran velocidad, facilidad de distracción, como el que estábamos viendo, de incluso hasta un olor o la vestimenta de la persona con la que estoy hablando ya me distrae. Una distracción muy, muy fácil. Aumento de la actividad dirigida a un objeto. Por ejemplo, el proyecto en el que platicábamos también, un proyecto de escribir un libro. Escribir un libro y nada más, o sea, nada más estoy en lo del libro. No como, no duermo por estar en esta actividad que es un objetivo, nada más en específico. También hay agitación psicomotora, lo que te mencionaba de estar caminando, de los movimientos con las manos, movimientos incluso con la mandíbula, con la lengua. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, como también ya habíamos visto, las compras desenfrenadas, indiscreciones sexuales, inversiones de dinero imprudentes. Otro de los aspectos es que también lo dije, que es no haber presentado un estado maníaco. Con uno que presentes ya no es un diagnóstico de bipolaridad tipo 1. Tipo 2. Tipo 2. Características del tipo 2. En comparación del trastorno del bipolar 1, los bipolares 2 tienen mayor cronicidad en los estados depresivos. El bipolar 1 pasa más en las manías y el bipolar 2 tiende pues a pasar más en los episodios depresivos que en los hipomaníacos. Es mucho menos conocido que el tipo 1, de hecho se descubrió, se pusieron los criterios mucho después del tipo 1. En las mujeres, dentro de la hipomanía, se presentan más los rasgos mixtos.
Aquí es más la impulsividad que contribuye a los intentos de suicidio y a los trastornos por sustancias. ¿Por qué? Porque si te fijas, como estoy más en los episodios depresivos y como es más mixto, es decir, tengo estas conductas también impulsivas del estado hipomaníaco, entonces sí se dan mucho más los intentos de suicidio en los bipolares tipo 2. Generalmente tienen también niveles de creatividad muy elevados, entonces esto lo que hace es que no busco el tratamiento o dejo de tomarme el medicamento porque quiero tener esta creatividad o esta energía. No es tan grande, pero sí. Es lo que en la antigüedad se le llamaba el alma del artista. Uh-huh. Ese tipo de personalidad como que han tenido muchos artistas que pareciera que disfrutan y utilizan como gasolina uh-huh. su propio sufrimiento y su propia alma atormentada, uh-huh. pero pues en realidad estamos hablando de que la gran mayoría, haciendo un análisis diagnóstico, pues estábamos ante personalidades con trastorno bipolar tipo 2. Y es esa parte mixta que les ayudan a crear, porque si yo estoy en el estado depresivo nada más, sin las características mixtas de la hipomanía, probablemente no hago nada. O sea, me quedo en la cama, el que estamos hablando de la bulia, no quiero hacer nada. Pero si yo tengo esta depresión, este episodio depresivo mayor, aunado a esta impulsividad, o sea, esta energía de la hipomanía, entonces ahí es donde, y con esta tristeza, con este dolor que comentabas, me pongo a hacer arte, me pongo a crear. Entonces esa es una de las razones por las que evito la utilización de los psicofármacos. Entonces es como esta decisión ambivalente, ¿no? Que ahí bien podríamos estar recordando una Edgar Allan Poe, una Frida Kahlo, uh-huh. Todos esos artistas que su sufrimiento físico y mental y esa impulsividad los ha llevado a crear grandes obras, al mismo tiempo que jamás lograron una estabilidad en su vida por la falta de tratamiento. Así es. Sí, y recordemos, por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 2 es más difícil de diagnosticar que un bipolar tipo 1. ¿Por qué? Porque la hipomanía pues no necesita, muchas veces no necesita la hospitalización. Y como en el bipolar tipo 1 sí, entonces lo que comentábamos la sesión pasada, que puede pasar desapercibida esta hipomanía y lo diagnosticamos con un episodio depresivo mayor, y es donde entra la diferenciación en el tratamiento, que es súper importante. De hecho, se está haciendo un kit que se llama EDIT-B, y este es en Europa. Este es como un test que es para separar la depresión bipolar a la unipolar, y entonces esto va a ayudar muchísimo justo a los tratamientos psicofarmacológicos. A ver cuándo llega aquí a México esa prueba. EDIT-B se llama, EDIT-B. 5 al 15% de los pacientes va a desarrollar un episodio maníaco. Se nos va a pasar al otro lado, al bipolar tipo 1. Del 5 al 15% de los pacientes tienen 4 o más episodios en los últimos 12 meses. Entonces el hipomaníaco va a presentar muchos más episodios que el bipolar tipo 1. Ahora, la hipomanía, ¿recuerdas que hablábamos del posparto? Uh-huh. Puede presagiar el comienzo de una depresión, que ocurre en aproximadamente la mitad de las mujeres. Presentan como estas subidas después del parto, como habíamos visto, todos estos cambios hormonales, todos estos neurotransmisores que están arriba y abajo. Entonces, lo que puede hacer es una detección precisa del trastorno bipolar 2, y esto puede ayudar a establecer el tratamiento apropiado para la depresión de la mujer, y esto reduciría muchísimo lo que es el suicidio y el infanticidio. ¿Por qué? Porque ya lo estamos tratando desde antes. Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno bipolar.
Ya lo hemos visto, el tratamiento psicofarmacológico es en primera línea, pero la evidencia empírica sugiere que para todos los pacientes con trastorno bipolar, el mejor tratamiento pues es la combinación, tanto de la medicación, que ya vimos que pueden ser estabilizadores del ánimo habitualmente, con uno de los tratamientos psicológicos que han demostrado ser eficaces para este trastorno. Está la psicoeducación, esto es súper importante, tanto para los familiares, como ya lo hemos visto, para la persona. ¿Por qué? Porque de esta manera, al entender yo mi enfermedad, puedo adherirme más a la medicación y a disminuir el número de recaídas. Puedo aprender a desarrollar ciertas técnicas o habilidades para prevenir también recaídas. Entonces, muy importante la psicoeducación. Si mi familiar o yo mismo tengo este diagnóstico, es muy importante recibir esta psicoeducación del trastorno, conocerme mucho más, cuáles son mis síntomas, los síntomas de comienzo sobre todo. Una aclaración con respecto a la psicoeducación. El aprender, creo que en este punto en específico, en esta área en específico, no aplica el autodidacta. Tratar de aprender de forma autodidacta, llenarte la cabeza, ya sea porque tú tienes el trastorno o algún familiar tuyo lo tiene, es muy probable que complique las cosas. Creo que aquí sí es bien importante tener una guía de alguien que sepa exactamente. Del especialista. Del especialista, que sepa exactamente cómo guiar y no llenarnos la cabeza con ChatGPT y con YouTube. Con TikTok también. Sí, porque como estábamos mencionando justo en las recomendaciones que te decía, bueno, son unas como generalidades, pero en realidad las recomendaciones van a variar muchísimo dependiendo del paciente, si es hombre, si es mujer, y como decías, ¿no? También en la medicación que aquí es diferente, puede empezar lo mismo, ser mujeres las dos, tener las mismas medidas, pero aquí el tratamiento va a ser diferente, tanto psiquiátrico como psicoterapéutico. Entonces, la terapia de pareja y la terapia familiar también es muy importante porque aquí se entrena al paciente y a su familia a aceptar el trastorno que es crónico, la necesidad de las dos terapias y aprender a modificar los patrones familiares disfuncionales y a ser capaz de hacerle frente a los estresores en el futuro. Que comentábamos, ¿no? Esta disfuncionalidad es uno de los componentes contextuales que me ayudan a detonar un episodio, ya sea depresivo o maníaco. Y justo también es otra de las características de los bipolares. Los episodios no tienen nada que ver con el detonante para ser depresivo o maníaco. O sea, es decir, puede ser la muerte de un familiar y normalmente se pensaría pues va a entrar en un episodio depresivo, pero puede ser que no. Puede ser que el episodio incluso sea maníaco o hipomaníaco. Entonces no sabemos ahí que vaya, no están ligados pues. Terapia cognitiva conductual, ya hay protocolos bien desarrollados que están incluso publicados. Es una de las terapias más recomendadas en este tipo de trastorno. La terapia de grupo, hay una terapia que también hay varios estudios que han mostrado mucha eficacia, que es la terapia interpersonal y del ritmo social. Es una terapia individual donde se trabajan las relaciones, las interacciones interpersonales y establecer ciclos rítmicos, es decir, rutinas cotidianas, por ejemplo, la hora de dormir, la hora de despertarse, las horas de las comidas. Entonces, esta terapia también en estos casos ha sido muy favorecedora. Y está también la terapia electroconvulsiva. Con respecto a la terapia y el ritmo interpersonal y el ritmo social, dentro de nuestra época, digamos, el acelere, las responsabilidades y demás, creo que es algo que se ha ido dejando de lado mucho
la importancia de una rutina bien estructurada en general para la gran mayoría de las personas. Y a todos nos repercute la falta de disciplina, la falta de una rutina nos repercute en una falta de disciplina, la falta de disciplina nos repercute en mayores dificultades para alcanzar ciertos logros o en mayores posibilidades de pasar por ciertos eventos, ¿no? Pero en este trastorno en específico, en esta problemática en específica, es mucho mayor la afectación que tiene cuando no existe una regularidad, una disciplina y una rutina bien estructurada. No quiere decir que la vida del paciente tiene que ser un cuadrito perfecto, pero sí la mayor parte de su vida Sí, tiene que ser predecible, porque eso nos va a permitir también identificar cuando empiezan a manifestarse los primeros signos del episodio maníaco, del episodio hipomaníaco o del episodio depresivo, según sea el caso. Mientras mayor estructurada sea la vida del paciente, mientras más disciplinado sea, es más probable que no abandone sus medicamentos, es más probable que podamos identificar rápidamente cualquier variación y es más probable, aún para las personas que lo acompañan, es más probable que se puedan tomar previsiones. Así es. Así tenemos nuestro desgarriate y pues como a la hora que llego a la casa y siempre llego a diferentes horas, me duermo cuando... No, y el sueño, acuérdate que es un disparador, o sea, el sueño es un disparador, por eso es bien importante estas rutinas. Incluso el no tener la rutina va a provocar, es mucho más fácil provocar problemáticas en las relaciones interpersonales. Entonces sí, totalmente, por eso ha sido también muy beneficiosa. Y con respecto a la terapia electroconvulsiva, aunque actualmente está muy desacreditada, la realidad es que los estudios demuestran que para ciertos tipos de problemáticas es la que brinda mejores resultados y en periodos más cortos de tiempo. Obviamente cuando todo de la mano del psiquiatra, del profesional de la salud mental, sí, claro, que es el único que puede establecer y poder ir midiendo, y que ya no es como en las películas. Ay, sí, las películas ponen como en esta, me recordaste mucho la película de Requiem for a Dream. Sí, ahí sí se ve muy escabroso, pero no, ya no es así. Pues es muy importante esto, resaltar que los estudios que han examinado este beneficio aditivo a la psicoterapia con los pacientes bipolares se ha encontrado una significativa mejora en varios aspectos. Por ejemplo, hay la disminución en el número y en la duración de la hospitalización en el bipolar tipo 1, hay menos recaídas, mejora en el funcionamiento familiar, mejora el funcionamiento social, hay un incremento en la productividad en el trabajo, mejora las relaciones de pareja. Entonces todo sugiere la utilidad y necesidad de aplicar el tratamiento psicológico junto a la medicación en el trastorno bipolar. La bipolaridad es un trastorno que pueden presentar las personas y no es algo que los defina. Es muy importante recordar porque un trastorno puede cambiar sí la vida de muchas maneras, pero por ningún motivo debería llegar a definir quiénes somos y de qué somos capaces de lograr. Es decir, la bipolaridad no puede ser una excusa o una limitante en nuestras vidas para hacer o dejar de hacer realidad lo que realmente queremos, tanto si nosotros somos quien la padecemos o si somos algún familiar o algún o algún amigo, ¿no? Es igual que el diabético. El diabético, su enfermedad lo único que le da es un marco sobre qué puede, qué no puede, qué debe o qué no debe consumir. Y si vive con alguien más, con los familiares, pues los familiares nada más van a procurar que no haya a lo mejor dulces de azúcar refinada, cosas por el estilo, pero no lo define como persona ni define sus capacidades. Igual pasa con el bipolar. La enfermedad da un marco sobre qué
qué hábitos tiene que fomentarse dentro de esa casa, dentro de esa vida, y qué hábitos es mejor evitar, pero nada más. Sí, de hecho me preguntaba justo un paciente y entonces quiere decir que yo no tengo control en esta enfermedad porque, bueno, ya se vio, ¿no? Que es algo biológico y algo genético. Entonces, yo no puedo hacer nada, pero en realidad no, lo que acabas de mencionar, o sea, yo puedo hacer muchas cosas y el ejemplo que dices, bueno, está la diabetes, no la puedo controlar la diabetes, y sobre todo la tipo 1, bueno, ninguna de las dos ya que se presenta, pero ¿qué sí puedo hacer? Entonces aquí en esta enfermedad se pueden hacer muchas cosas, como ya vimos, la rutina, la adherencia a los tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te parece? Tú dime. Si hacemos una pequeña dinámica, tú eres experto en mindfulness también, ¿sí, verdad? Ajá. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño ejercicio que es mindfulness para el trastorno bipolar? Es muy eficaz para trabajar los episodios, tanto el depresivo como el maníaco. Incluso si estamos en estado eutímico, nos sirve muchísimo también para tener como esta pericia. Recordemos que entre más lo hacemos es como se van haciendo estos caminos neurocerebrales y los vamos reforzando. Entonces es lo ideal irlos haciendo. A veces nada más nos esperamos como cuando me sienta mal voy a hacer esta técnica o voy a practicar esto, pero en realidad son técnicas que hay que practicarlas, ya sea que estemos eutímicos o maníacos o depresivos, para ir reforzando en nuestro cerebro la técnica y que esta manera de sobrellevar las cosas, que es más eficiente y más sana, se dé de manera más automática. Aparte, con respecto al mindfulness como tal, lo que marcan las investigaciones es que se necesitan al menos 8 semanas de práctica constante, de práctica diaria, y en esas 8 semanas empiezan a hacerse esos surcos, empieza a cambiar la conectividad cerebral. Ya después, si te pasas un día, pues no pasa gran cosa, se trata de mantener el hábito, pero es bien importante sobre todo esas primeras 8 semanas, la rutina, la constancia, la disciplina, aunque a lo mejor no veas los resultados inmediatos en la primera o Sí, en la segunda vez que haces mindfulness. es la constancia, pero fíjate que sí, muchos de mis pacientes sí me comentan que desde la primera vez sí notan muchos cambios, pero es como cuando vamos al gimnasio, a lo mejor tú quieres algún resultado, Al día resultado, siguiente te duelen todo ajá, notaste algo, que te duele todo. sí, pero los resultados que quieres los vas a lograr en cuánto, 1 mes, 2 meses, pues dependiendo de los resultados que estés buscando. Y dependiendo Entonces, de tu estado actual. definitivamente. Entonces, sí, yo también no tengo como disciplina de hacer, por ejemplo, hemos hablado del stop, hacer el stop para hacer introspección. Y ahorita estamos hablando de alguna técnica de mindfulness que podemos hacer. Obviamente estamos hablando que vamos a necesitar a lo mejor más energía, como comentamos en el episodio de Abulia, pero no significa que no se pueda. No, claro que se puede. Nada más es ser conscientes de que una cosa es digamos, lo inicial. El mindfulness tiene beneficios inmediatos a la práctica y tiene beneficios que se van acumulando y que sí modifican la arquitectura cerebral. Entonces, en este trastorno en específico, lo que se busca o lo que se debe de buscar al utilizar el mindfulness es llegar a ese punto de arquitectura cerebral. Es decir, no nada más me siento bien ahorita, porque si ahorita practico mindfulness y me siento bien y digo, ya con eso ya fregué y mañana no, porque no me siento mal, entonces realmente lo único que estoy haciendo es tomarme una aspirina. Así es lo que comentaba de no esperarme a que esté un episodio depresivo o un episodio maníaco para hacer algo, sino en los eutímicos es donde podemos agarrar más energía
para empezar a cambiar esa estructura o esa arquitectura como menciona cerebral. Entonces podemos empezar 5 minutos. Yo cuando encargo el mindfulness, que es una práctica habitual en mi consulta, yo empiezo con los pacientes, dependiendo obviamente de la problemática que traen, pero yo empiezo con 1 minuto. Porque hay gente que lograr mantener el enfoque en la respiración, y empiezo por lo más sencillo, con el enfoque en la respiración. Y en trastorno por déficit de atención e hiperactividad es más. 1 minuto es un mundo Sí. de tiempo. Bien dicen, no es lo mismo 1 minuto haciendo algo que disfrutas y te brinda Ajá. placer que 1 minuto debajo del agua. Así es. Y el mindfulness, desde 1 minuto, empieza a dar resultados. Obviamente con la idea de después ir ampliando ese tiempo, ¿no? Claro. Pero se puede arrancar desde 1 minuto. Sí, es igual, o sea, se puede hacer esta analogía con el gym, ¿no? O sea, puedes empezar a lo mejor nada más con 5 minutos de levantar o levantar tanto peso, a lo mejor empiezo con levantar 1 kilo y hacer alguna rutina con 1 kilo, pero la idea es que yo pueda ir subiendo ese peso o ese tiempo en el que pongo en el gimnasio. Así es. Bueno, ¿vamos entonces a la dinámica? Muy bien, vamos a la dinámica entonces. Nada más antes de irnos a la dinámica, agradecer el patrocinio de Disruptive English, que se une a estos proyectos para poder llegar a más personas, y agradecer la confianza en este proyecto y en Radio Chilanga. Muchas gracias, vamos con la dinámica. Para hacer este ejercicio, te voy a pedir que tomes un objeto. Puede ser alguna semilla, algo que puedas sostener en tus manos, de preferencia que sea algún tipo de alimento. Un cacahuate, una nuez, una pasa, un arándano. Manténlo en tu mano. Y lo primero que vamos a hacer es observar ese alimento como nunca te has dado la oportunidad de observar. Observa su textura, su color, su forma. Ese objeto, ese alimento que tienes en la mano fue hecho y elaborado solo para ti. Es único e irrepetible, único en su especie. No hay otro igual, es especial. Ahora manipúlalo de una forma lenta. Deja que afloren todos tus sentidos. ¿Qué sensaciones te hace el tocar ese objeto? ¿Vienen algunos recuerdos? ¿Te transporta a algún lugar? ¿Cómo se siente ese objeto? ¿Es rugoso? ¿Liso? Enfócate solo en ese objeto. Este es un momento único. Si notas que tu mente quiere irse a otro lado, regresa, por favor. Ahora, ponlo cerca de tu nariz y empieza a percibir ese aroma. ¿Cómo es ese olor? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Desagradable, desagradable? Pásalo lentamente por tus labios y observa qué le pasa a tu cuerpo al hacer todo este ejercicio. ¿Cuáles son las sensaciones en cada parte de tu cuerpo? No lo mastiques de inmediato, disfrútalo, porque es único. Velo pasando por el paladar, la lengua. Observa con todos tus sentidos. Cuando estés listo, disfrútala con todos tus sentidos a flote.
Imagina lo que tuvo que pasar para que ese objeto llegara a tus manos. Si terminas de degustar, toma otro y haz la misma actividad. Cuando estés listo, regresa al aquí y a la hora y escucha el siguiente mensaje. Espera de un milagro, aunque llegue con retraso. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Es importante. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Hazte sentir. Hazte sentir. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir. Importante. Eres importante. Tú eres importante. Hazte sentir.